La gente veía ese brillo en mi laboratorio y se quedaba sin palabras. Azul, verdoso, suave pero constante, como si el radio tuviera luz propia, como si hubiera decidido por su cuenta iluminar la oscuridad. Los visitantes lo describían como algo mágico, algo sobrenatural, algo que pertenecía más a la imaginación que a la química, y yo entendía la fascinación, era hermoso, pero nadie preguntaba qué lo causaba, nadie quería saber el mecanismo detrás de la imagen, preferían quedarse con el misterio intacto, con la sensación de que algunas cosas simplemente son así, brillantes y sin explicación. Yo no podía hacer eso, nunca pude, así que pregunté, y la respuesta que encontré, la respuesta real, no la poética, cambió completamente la manera en que entendí no solo el radio, sino casi todo lo que brilla en el universo, porque aquí está la cosa. El radio no brilla porque tenga algo especial, no brilla porque sea mágico, ni porque la naturaleza lo haya elegido para ser luminoso. Brilla porque está muriendo, está colapsando, está perdiendo algo, y en ese proceso de pérdida libera energía que tu ojo puede detectar como luz. Eso es todo. Y cuando digo eso es todo, no lo digo para quitarle importancia. Lo digo porque esa simplicidad es más profunda que cualquier explicación sobrenatural. Las estrellas brillan porque están quemando hidrógeno, perdiéndolo, convirtiéndolo en helio, liberando energía en el proceso. El fuego brilla porque los electrones en las moléculas que se oxidan saltan entre niveles de energía y emiten fotones. La lava brilla porque está tan caliente que emite luz visible. Todo lo que brilla en el universo brilla por pérdida, por transformación, por algo que estaba en un estado de mayor energía moviéndose inevitablemente hacia uno de menor energía. El radio no es una excepción, es el ejemplo más puro. Pero ¿por qué ese color específico? ¿Por qué azul verdoso y no rojo, no amarillo? ¿Y por qué solo lo veías claramente en la oscuridad si el proceso ocurre todo el tiempo? Esas preguntas tienen respuestas y cada una lleva a algo más interesante que la pregunta anterior. Primero, necesitas entender qué es el radio realmente, no como concepto abstracto, como objeto físico, como estructura. El radio es un elemento, número atómico 88. Su núcleo contiene 88 protones y dependiendo del isótopo, entre 128 y 140 neutrones. El radio 226, el que yo aislé, el que estudiamos, el que iluminaba mi laboratorio, tiene 138 neutrones y eso es demasiado, no en un sentido metafórico, en un sentido completamente físico y estructural. El núcleo del radio 226 tiene una proporción entre neutrones y protones que no puede mantenerse en equilibrio estable. Es como una torre de bloques donde pusiste demasiado peso de un lado. La torre no colapsa porque alguien la empuje, colapsa porque la geometría misma no puede sostenerse. La gravedad hace el resto. En el núcleo del radio, la fuerza nuclear fuerte, la que mantiene juntos a los protones y neutrones, no es suficiente para compensar la repulsión entre tantos protones y la inestabilidad de tantos neutrones. El núcleo busca un estado de menor energía y la manera de encontrarlo es expulsar algo. Lo que expulsa es una partícula alfa, dos protones y dos neutrones unidos, saliendo juntos del núcleo con una energía cinética enorme, un proyectil subatómico disparado desde adentro del átomo hacia afuera. Y cuando eso ocurre, cuando el radio 226 expulsa esa partícula alfa, ya no es radio, es otro elemento completamente, radón 222. No es el mismo átomo con menos energía, es literalmente una estructura nuclear diferente, con propiedades diferentes, con comportamiento diferente. Eso es lo que la mayoría de la gente no entiende sobre la radiactividad. No es una propiedad que el radio tiene, como el color o la densidad. Es una consecuencia de lo que el radio es,
un núcleo en un estado de desequilibrio que no puede resolver sin transformarse en otra cosa. Y ese proceso de transformación, esa expulsión de partículas, esa búsqueda de equilibrio ocurre constantemente en cada átomo de radio de tu muestra, sin que nadie le pida que ocurra, sin condiciones externas que lo activen o desactiven. Ahora, la partícula alfa sale disparada del núcleo. ¿Y entonces qué? Aquí es donde viene la parte que a mí me tomó tiempo entender completamente y que creo que es la más elegante de toda la historia. La partícula alfa no produce la luz directamente. Eso fue lo primero que me sorprendió cuando empecé a pensar en el mecanismo con detalle. Pensaba que la energía de la desintegración se convertía en luz de alguna manera directa, pero no. Lo que hace la partícula alfa es viajar a alta velocidad, una fracción significativa de la velocidad de la luz a través del material circundante. Y en ese viaje interactúa con los átomos que encuentra en su camino. Específicamente arranca electrones de esos átomos. Un átomo al que le arrancas un electrón se convierte en un ion, un átomo ionizado. Y un átomo ionizado es un átomo en un estado de mayor energía de lo que naturalmente le corresponde, porque tiene una carga positiva neta que no quiere mantener. ¿Qué hace ese átomo? Lo que hace cualquier sistema fuera de equilibrio. Vuelve al estado de equilibrio tan rápido como puede. El electrón que fue arrancado o un electrón de otro átomo cercano cae de vuelta al nivel de energía donde pertenece y cuando cae libera la diferencia de energía, la libera como un fotón de luz, un solo fotón, un destello microscópico, pero estamos hablando de billones de átomos siendo ionizados por cada desintegración y millones de desintegraciones por segundo en una muestra visible de radio. El resultado acumulado es ese brillo continuo, suave, constante. El color, azul verdoso, depende de qué tan grande es la diferencia de energía entre el nivel excitado del electrón y el nivel base. Esa diferencia de energía corresponde a una longitud de onda específica de luz. Para los átomos que el radio ioniza en sus condiciones normales, esa longitud de onda cae en el rango azul verdoso del espectro visible. Podría decirte los números, los cálculos, las ecuaciones, pero lo más honesto que puedo decir es esto. Puedo describir el mecanismo con precisión, puedo decirte la secuencia de eventos paso a paso. Lo que no puedo hacer, lo que nadie en mi época podía hacer completamente, es decirte por qué esa diferencia de energía específica corresponde a ese color específico sin entrar en la mecánica cuántica. Y la mecánica cuántica en 1898 era apenas una intuición. Planck todavía no había publicado su trabajo sobre los cuantos de energía. Einstein todavía no había explicado el efecto fotoeléctrico. Éramos físicos trabajando en los bordes de un mapa que no sabíamos que era incompleto. Nombramos los pasos, medimos los efectos, describimos la secuencia. Pero la pregunta de por qué la naturaleza tiene esos niveles de energía específicos, por qué los electrones caen a posiciones discretas y no continuas, por qué el universo está cuantizado, esa pregunta estaba todavía cerrada para nosotros. Sigue siendo en ciertos niveles una pregunta abierta hoy. Hay algo liberador en admitir eso. Describir no es lo mismo que entender. Nombrar no es lo mismo que explicar. Y esa distinción, esa honestidad sobre dónde termina el conocimiento y dónde empieza la especulación, es la diferencia entre hacer ciencia y creer que ya terminaste de hacerla. Ahora, la pregunta del título, ¿por qué solo en la oscuridad? La respuesta corta es no solo en la oscuridad. El radio brilla todo el tiempo, cada segundo, cada minuto, en la luz, en la oscuridad, con observadores presentes y sin ellos. El proceso de desintegración no sabe si hay alguien mirando. No cambia según las condiciones de iluminación del cuarto.
Lo que cambia en la oscuridad eres tú. Tu ojo es un detector extraordinariamente sensible, pero tiene un límite fundamental. No puede distinguir señales débiles cuando hay señales fuertes compitiendo por los mismos receptores. La luz que emite el radio es real pero débil, completamente opacada por la luz ambiente de un cuarto iluminado, por la luz del sol, por una lámpara. Tu sistema visual simplemente no puede resolverla contra ese fondo. En la oscuridad, ese fondo desaparece y de repente lo que siempre estuvo ahí se vuelve visible. Las estrellas funcionan igual, no aparecen cuando cae la noche, están ahí todo el día, emitiendo su luz, viajando hacia tu ojo con la misma intensidad de siempre. Lo que cambia es el fondo. El sol se va, el ruido de luz desaparece y las señales débiles que siempre existieron, esas que el ruido estaba tapando, finalmente llegan. Eso tiene implicaciones que van mucho más allá del radio. La mayor parte de lo que ocurre a nivel subatómico ocurre todo el tiempo, a tu alrededor, ahora mismo. Rayos cósmicos atravesando tu cuerpo, neutrinos pasando a través de la Tierra entera como si no existiera, partículas radiactivas naturales en el suelo, en el aire, en los alimentos que comiste hoy, todo ocurriendo constantemente, invisible para ti, no porque sea imperceptible en principio, sino porque no tienes los instrumentos para detectarlo. La oscuridad era el instrumento más simple que tenía disponible en mi laboratorio. No necesitaba tecnología especial, solo necesitaba eliminar el ruido, y lo que encontraba cuando eliminaba ese ruido no era decoración, era información. Cada destello de ese brillo azul verdoso era evidencia de una desintegración nuclear, un evento discreto, cuantificable, real. Si tenías la disciplina de observar con suficiente cuidado, de contar, de medir, de registrar, podías determinar cuántos átomos se estaban desintegrando por segundo, podías calcular la actividad de tu muestra, podías empezar a entender la escala de lo que estabas mirando. Mi laboratorio de noche no era atmosférico, era funcional. Sé que la imagen romántica persiste, la científica solitaria, el brillo misterioso, la oscuridad del laboratorio como escenografía de descubrimiento. Entiendo por qué esa imagen atrae, pero la verdad es más interesante. La oscuridad era una decisión metodológica, una manera de hacer visible lo que de otro modo el ruido ocultaba. Ahora, lo que ese brillo nos dijo, lo que nadie esperaba que dijera. Pierre y yo comenzamos a medir la radiación del radio con la mayor precisión que nuestros instrumentos permitían. Queríamos entender la relación entre la cantidad de material y la intensidad de la radiación. Queríamos saber si la temperatura afectaba el proceso, si la presión, si las condiciones químicas del compuesto. Encontramos algo que no encajaba. La intensidad de la radiación era proporcional únicamente a la cantidad de radio presente. Solo eso, no a la temperatura. Podías calentar la muestra o enfriarla y la radiación no cambiaba. No a la presión, no a si el radio estaba en forma de metal puro, de cloruro, de sulfato. No importaba el estado químico. Eso era perturbador, profundamente perturbador. Todo lo que sabíamos sobre energía química, sobre reacciones, sobre calor, sobre luz emitida por materiales, dependía de condiciones externas. Calientas algo y cambia cómo se comporta, cambias la presión y cambias la reacción, cambias el compuesto y cambias las propiedades. Esta energía no respondía a nada de eso. La única conclusión posible, aunque tardamos en articularla completamente, porque contradecía casi todo lo que se aceptaba en física en ese momento, era que la energía no venía de reacciones entre átomos. Venía de adentro del átomo mismo, de adentro de un solo átomo.
Piensa en lo que eso significaba en 1898. La mayoría de los físicos todavía debatía si los átomos existían como objetos reales y no solo como herramientas matemáticas convenientes. Era un debate serio, con argumentos serios de ambos lados, y nosotros estábamos midiendo un fenómeno que solo tenía sentido si el átomo no solo existía, sino si tenía estructura interna, partes, componentes, un núcleo con propiedades propias. El modelo del átomo como una esfera sólida e indivisible, el átomo de Dalton, que había dominado la química durante casi un siglo, no podía explicar lo que estábamos midiendo. Un átomo indivisible no puede expulsar partículas desde adentro. Un átomo sin estructura interna no puede tener niveles de energía que colapsan espontáneamente. Ese brillo azul en mi laboratorio era evidencia, no de magia, no de lo sobrenatural. Era evidencia experimental, medible, reproducible de que el átomo tenía un interior y de que ese interior era más complejo, más dinámico, más interesante de lo que cualquier modelo disponible podía capturar. Estábamos mirando por una ventana hacia algo que nadie había visto todavía. No sabíamos exactamente qué estábamos viendo, pero sabíamos que era real y sabíamos que los modelos existentes no eran suficientes. Eso fue suficiente para seguir. Pausa. Mis cuadernos todavía brillan, en este momento, en cajas de plomo en la Biblioteca Nacional de Francia, en París. Están los cuadernos donde registré mis experimentos. Las páginas están impregnadas de radio, radio que quedó de años de trabajo, de muestras manipuladas sin guantes, de notas tomadas en un laboratorio donde la contaminación era inevitable porque nadie entendía todavía que era necesario evitarla. El radio en esas páginas sigue desintegrándose, sigue expulsando partículas alfa, sigue ionizando átomos, sigue produciendo ese brillo azul verdoso, sellado en plomo, en oscuridad, sin nadie mirando. La vida media del radio 226 es de 1600 años. Mis cuadernos seguirán siendo radiactivos en el año 3600, seguirán brillando en el año 4000. Seguirán siendo peligrosos para quien los toque sin protección mucho después de que cualquier memoria personal de mi trabajo haya desaparecido. Quien quiera consultarlos, y puede hacerse, son documentos históricos accesibles. Tiene que firmar una exención de responsabilidad y trabajar con protección. El conocimiento registrado en esas páginas sigue siendo accesible y sigue siendo peligroso, ambas cosas al mismo tiempo. Encuentro algo en eso que no es melancolía exactamente, es algo más preciso. Lo que me llevo de 40 años trabajando con este material no es la respuesta definitiva a por qué brilla, es algo que el brillo representaba, una verdad sobre la naturaleza que es más importante que cualquier mecanismo específico. El radio no brilla para ser visto, no brilla porque alguien lo descubrió. No brilla porque haya un observador en el cuarto, o porque el experimento esté en curso, o porque el siglo sea el correcto para que ocurra algo significativo. Brilla porque no puede no brillar. La desintegración nuclear no espera permiso, no necesita condiciones favorables, ni audiencia, ni propósito. Es una consecuencia directa de la estructura del átomo, de esa inestabilidad en el núcleo que busca equilibrio con o sin nadie mirando, con o sin instrumentos capaces de medirla, con o sin un vocabulario científico que la describa. En mis cuadernos, en la oscuridad del archivo, en cajas que nadie abre por meses, el radio sigue haciendo exactamente lo que siempre hizo, con la misma constancia, con la misma indiferencia total hacia si alguien lo entiende o no. Y esa indiferencia, esa completa independencia de la naturaleza respecto a si la comprendemos, es la cosa más honesta que encontré en toda mi carrera. No es desalentador, al contrario, es la razón más perfecta para seguir preguntando, porque la naturaleza no va a detenerse a esperarte, no va a simplificarse para que sea más fácil de entender,
no va a revelar sus mecanismos en el orden que te resulte más conveniente. Simplemente continúa, desintegrándose, irradiando, transformándose, brillando en oscuridades donde nadie mira, y tú decides si quieres acercarte lo suficiente para ver algo real. Yo me acerqué. Pagué un precio por ese acercamiento que no entendía completamente en el momento, pero lo que encontré, los mecanismos, las evidencias, las ventanas hacia estructuras más pequeñas que nadie había imaginado, vale cada pregunta que hice. Pasé mi vida entera tratando de entender algo que no necesitaba ser entendido para existir. Eso no me desanimó, me pareció la razón más perfecta para seguir mirando.